paz para todos. Dios los bendiga y reciban un fuerte abrazo. La enseñanza de hoy es acerca de que hay que tener identidad espiritual. ¿Qué significa ello? Cuando uno tiene identidad espiritual es porque lo caracteriza algo que lo hace diferente y distinguido ante las otras personas o seres humanos. Por eso, qué importante que es tener identidad espiritual. Para uno tener esa identidad espiritual, algo que nos identifique y caracterice que somos diferentes, que somos esos verdaderos cristianos, entonces nos iríamos al libro de Éxodo. Está ahí sobre los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 3. Dice, le decía Dios a Moisés allá en el monte Sinaí, y le decía algo que tiene que caracterizar a alguien, a un verdadero cristiano, es tener muy claro, por ejemplo, este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Decía en el verso 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no a las imágenes, no a la idolatría, no a dioses ajenos, a creencias. Por eso, para tener una identidad espiritual, hay que tener esa convicción de que Dios es espíritu, de que Dios es una realidad, de que Dios sí existe. Pero sabemos que el enemigo se ha encargado de distraer a la humanidad, de que no busquen verdaderamente a este Dios que narra la Biblia. Dice, por ejemplo, para tener esa identidad espiritual, si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, tenemos un ejemplo muy claro de las primeras normas, reglas o estatuto que vamos aprendiendo es sobre la idolatría. Y para eso la Biblia, los invito a que lean la Biblia. Y digamos, aquí en Reyes está hablando que hubo un rey llamado Ezequías, donde este rey quiso agradar a Dios y mandó a quitar todos los dioses ajenos, dioses hechos con manos de hombre, que tienen ojos y no ven, boca y no habla, oídos y no oye. Y él limpió, pero cuando él muere, queda su hijo Manasés. Y si vemos en el verso 2, por ejemplo, la primera frase dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y Dios había quitado todos esos pueblos a su alrededor, pueblos llenos de idolatría, y los había quitado. Pero ¿qué hizo él, Manasés? Verso 3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares, mira, al dios Baal, e hizo una imagen de acera. Entonces todo esto significaba que este Manasés no tenía esa identidad espiritual como un hijo de Dios. Pero mire también qué tiene que identificar y qué tiene que rechazar un hijo de Dios para que tenga verdaderamente esa identidad espiritual. Verso 6 dice, y pasó a su hijo por fuego, o sea, como hacían todas esas naciones paganas que sacrificaban a sus hijos ante esos dioses. Y se dio a observar los tiempos. Dice, y fue agorero. O sea, cuando una persona tiene identidad espiritual, de que quiere ser verdaderamente un cristiano, de que quiere ser diferente al mundo, entonces quita todo ello. Y ya no es agorero, ya no, dice, e instituyó encantadores y adivinos, ya no acude
a toda esta magia negra, adivinación, que el horóscopo, que le lean el cigarrillo, el tarot. ¿Por qué? Porque tiene una identidad espiritual, algo que lo hace diferente a los demás. Dice que multiplicando así el hacer lo malo, mire, hacer todo esto es hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y eso para provocar a ira ¿a quién? A Dios. Y por eso es que Dios entra a castigar al individuo cuando no se tiene esa identidad espiritual, cuando verdaderamente la persona no se quiere entregar a Dios. Dice la Biblia, por eso mire las recomendaciones para tener esa identidad espiritual. Si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 13, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, dice que hay que ceñir nuestros lomos, pero los lomos ¿de qué? Del entendimiento, de entender y comprender y captar el evangelio, la doctrina, para querer agradar a Dios, para querer verdaderamente ser hijo de Dios, para tener esa identidad espiritual que lo señalen y digan, este hombre, esta mujer es diferente. ¿Pero por qué? Porque tiene una identidad espiritual, porque de acuerdo a su entendimiento ha aprendido a ser sobrios, como dice aquí, o sea, a ser moderado, no el fanatismo, no irse uno a las exageraciones, pero sí llevando una vida moderada, con entendimiento de querer ser un hacedor de la palabra de Dios, de querer agradar a Dios en todo. Y cuando uno tiene esto en su corazón, en su mente, va teniendo esa identidad espiritual. Dice verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sí, muchos de nosotros no conocíamos el evangelio, no conocíamos esta verdad, no conocíamos que Dios verdaderamente es espíritu y verdad. Y por ello éramos ignorantes acerca de Dios. ¿Cuántos de nosotros nunca ni siquiera habíamos abierto una Biblia? Pero a medida que uno tiene la oportunidad de conocer al Dios viviente, pues vamos entendiendo que Dios vive, que Dios existe, que Dios es una realidad, que Dios es espíritu y verdad. Y por eso nos sigue enseñando aquí para tener esa verdadera identidad espiritual, eso que nos caracteriza y nos hace diferente a los demás seres humanos. Y por eso dice acá en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Dios nos llamó, Él es santo, sé también vosotros como santos. Tenemos que apartarnos. Eso significa ser santo, apartado para Dios. Cuando uno se aparta del mundo, del pecado, es porque estoy teniendo una identidad espiritual para poder agradar a Dios en toda vuestra manera de vivir. Es que es en todo. Entonces tenemos que pensar cómo agradar a Dios, cómo verdaderamente ser hijos e hijas de Dios. Porque si Él es santo y queremos ser hijos de Dios, pues tenemos que ser santos, apartándonos del pecado. Dice también aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces mire todo lo que toca hacer cuando se tiene una identidad espiritual, cuando verdaderamente se quiere agradar a Dios. Hay que dar ese buen testimonio. ¿Y por qué uno da ese buen testimonio? ¿Y por qué uno va desechando toda la malicia, todo engaño y toda hipocresía? Porque ya Dios entra a morar en su corazón. Porque el creyente ha querido aceptar que verdaderamente Dios es espíritu y verdad y quiere ser un hijo de Dios. Por eso quiere llevar una buena manera de vivir. Por eso deja la idolatría. ¿Por qué? Porque está adquiriendo identidad espiritual, porque quiere agradar a Dios. Y por eso dice aquí en el verso 2 de esta de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa es la idea. La idea es que a medida de que nos vayamos teniendo esa identidad espiritual y vayamos adquiriendo y vayamos aprendiendo a conocer los caminos de Dios como esa leche espiritual no adulterada, o sea, esa doctrina pura. Por eso le invitamos a que usted lea la Biblia. ¿Qué libro le recomendamos que lea? La Biblia. ¿Qué otro libro? La Biblia. Es que ahí es la palabra escrita de Dios. Mire que la humanidad se la pasa leyendo escritos de hombres acerca de teorías y hace que su mente, hace que su conocimiento hacia lo de Dios se desvíe. Y como no hay unos buenos cimientos, como no hay esa firmeza, esa convicción, entonces se pierde la identidad espiritual y da cabida a otros pensamientos. Y eso no le agrada a Dios, porque la persona que tiene identidad espiritual tiene convencimiento de que Dios sí vive, que Dios se manifiesta en la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional, que Dios sí habla, que Dios sí da sueños, que Dios sí da visiones, que Dios sí es una realidad, pero eso lo logran en su mente y en su corazón tener aquellos que tienen esa identidad espiritual. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claro, conoció a Dios, se enamoró de Dios, se dejó atrapar por Dios. Entonces, ¿qué hace Dios en la mente, en el corazón de una persona que va teniendo convicción, que va teniendo esa identidad espiritual, que ya Dios comienza a morar en su corazón, que da buen testimonio? Entonces, no peca. No peca porque su identidad espiritual y el querer agradar a Dios hace que se esfuerce y que luche por definitivamente ser un hijo o una hija de Dios. Dice también, finalmente, vámonos al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo número 12. Evangelio de San Lucas, capítulo número 12, verso número 8. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Porque a medida que nos vamos teniendo esa identidad espiritual, a medida de que uno tiene ese convencimiento de lo de Dios, dice aquí en Lucas capítulo 12, verso 8, dice así: os digo, decía el Señor, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene identidad espiritual, cuando uno se considera verdaderamente un hijo, una hija de Dios, cuando uno sabe frente a quién estamos, entonces no nos avergonzamos de esa identidad espiritual. No nos avergonzamos de que nos señalen y nos digan, ahí está un cristiano. Y por ende no nos da pena, no nos da vergüenza hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de la iglesia. Pero ¿cuándo yo lo hago? Cuando tengo esa identidad espiritual, cuando verdaderamente estoy convencido de que Dios vive, de que Dios existe, y es que Dios el que me ha hablado en sueños, en visiones, en profecía. Entonces mi identidad espiritual está definida
Y eso hace que me caracterice y que sea diferente a los demás seres humanos, porque me he convertido en un hijo de Dios. Y por eso lo busco de día, de noche. Quiero alabarlo, quiero engrandecerlo. Me preocupo por el buen vestir, el buen hablar, por tener esa confianza, esa esperanza que voy a salir adelante. Pero todo ello me lo da esa identidad espiritual, ese convencimiento de que Dios sí existe y que Dios se manifiesta en su iglesia. Bendito el nombre del Señor, que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanos, no se avergüence cuando le pregunten: ¿y usted por qué es diferente? ¿Usted por qué es feliz? ¿Usted por qué le alumbra los ojos? ¿Usted por qué tiene tanta esperanza? ¿Usted por qué es tan positivo? Es que tengo un Dios que vive, que me habla, que me guía. Es ese Dios de esperanza. Es ese Dios que me domina mi mente, que ayuda a dominar mi cuerpo para agradarlo a Él. Y para ello hay que tener identidad espiritual. Sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Sí lo vamos a tener. Hay que tener esa firmeza y esa convicción y esa identidad espiritual, que ustedes y yo somos especiales porque somos los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora oremos, hermanos, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, grande y poderoso eres tú, grande y maravilloso eres tú, Señor, que toda la gloria sea para ti. Extiende tu mano poderosa sobre todos los que están escuchando este audio. Bendícelos, sanándolos, libertándolos. Bendice sus hogares, Señor. Hay mucho conflicto en los hogares. Ayuda a que haya más paciencia, más entendimiento, y que en esta identidad espiritual seamos más tolerantes los unos con los otros. Ayúdanos en la parte económica. Mire las deudas, los compromisos que hay, Señor. Al que ya no tiene empleo, ábrele puertas. Al que ya tiene, ayúdalo a guardar. Al que tiene su empresa, su negocio, prospéralo. A todos ayúdanos a ser buenos administradores del poco, mucho dinero que tenemos, con tal de darte la gloria y la honra a ti. Pero espiritualmente, Señor, yo sé que después de estas meditaciones, estas enseñanzas, muchos se dedican a alabar a Dios. Dales experiencias hermosas, Señor. Manifiéstate bautizando, llenándonos de ti. Pero también te pido por nuestra hermana María Luisa, para que la bendigas, la llenes de ti, de tu gracia, de tu poder, de tu respaldo. Que le dé siempre salud, ese vigor que le vemos. Y que, Señor, seamos imitadores de este buen ejemplo, como es nuestra líder a nivel mundial, nuestra hermana María Luisa. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde, y que Dios a cada uno de nosotros nos dé esa potestad, esa cordura de que hay que tener esa identidad espiritual y tenerla bien definida. Hasta pronto, mis hermanos. Dios los bendiga.